Estados Unidos apagó el interruptor y el gobierno se paraliza. El cierre parcial ya deja a cientos de miles de empleados sin salario, golpea servicios esenciales y amenaza con arrastrar la economía hacia una crisis mucho más profunda. Mientras Trump lanza advertencias de despidos masivos y los demócratas lo acusan de un sabotaje político, el país entero entonces se queda atrapado en un juego de poder donde el costo lo pagan los ciudadanos producto de dos partidos que no se ponen de acuerdo. Los detalles al respecto de esto, mis amigos, los tenemos para ustedes en un material que me permito compartirles a continuación. El boom se dio en Estados Unidos porque acaba de entrar un cierre parcial del gobierno y la crisis ya golpea de frente. El Congreso fracasó en aprobar el presupuesto federal y ahora cientos de miles de empleados públicos se quedan sin salario, mientras servicios esenciales se apagan como fichas de dominó. Por otro lado, la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que 750,000 funcionarios entran en desempleo técnico con una pérdida de ingreso de 400 millones de dólares que reporta la República. Y mientras la parálisis golpea, la política se convierte entonces en el ring de boxeo entre los republicanos y los demócratas, que se lanzan culpas unos a otros como proyectos. Pero además, mientras tanto, Donald Trump amenaza con convertir este nuevo cierre en algo aún más letal, porque desde la oficina Oval lanzó una advertencia que retumbó en los pasillos. Podemos hacer cosas irreversibles como despedir a una gran cantidad de personas. Pues entonces piensa uno, ¿será que esto era lo que estaba planificando entonces Donald Trump? ¿Será que entonces este cierre no es casual? No es realmente producto de diferencias entre ambos partidos, sino algo milimétricamente planificado por parte de la administración Trump. Lo cierto es que la magnitud del golpe, señores, es gigantesca. No solamente se trata de 750,000 funcionarios que quedan prácticamente desempleados, sino que en total el cierre afecta a más de 2.1 millones de empleados federales, de los cuales buena parte deberían trabajar sin sueldo en sectores críticos como por ejemplo el control aéreo, que tantas críticas ha generado desde la llegada de Trump. Fronteras, defensa, todo esto entra. La Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo ya advirtió que un paro prolongado puede provocar retrasos de hasta 45% en vuelos domésticos. Si se repite el efecto del cierre anterior que se realizó, recordemos, en 2019. O sea, no es que no hay precedentes de esto, es que hay un precedente y lamentablemente bastante cercano para lo que deberían ser este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, y volviendo a lo que serían los planes de Donald Trump, la respuesta no tardó, porque los líderes demócratas como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries acusaron a Trump y a los republicanos de cerrar los servicios del Estado porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense, como por ejemplo, ¿no? Y mientras la batalla política se intensifica, por supuesto las consecuencias ya se sienten. La NASA, parques nacionales, embajadas y hasta el tráfico aéreo empiezan a resentirse, como ya les hablábamos, les relatábamos un poco del caso del tráfico aéreo, que bastantes controversias ha traído a lo largo de este año. Los analistas de Nationwide hacen cuentas frías. Cada semana de cierre podría restar, mejor dicho, 0.2 puntos de crecimiento del PIB. Para ponerlo en contexto, el último cierre que se dio, como les decíamos, entre 2018 y 2019, duró 35 días y costó al país 11,000 millones de dólares a la economía estadounidense. Ese fue el costo. Este nuevo episodio amenaza con superar esos números, desde luego, porque claro, evidentemente no son las mismas proporciones, ¿no? Por otro lado, hay un impacto directo en el consumo.
Los hogares estadounidenses viven con una deuda récord de 17.6 billones de dólares en, por ejemplo, tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos estudiantiles. Si a eso además le sumas el corte de ingresos de cientos de miles de familias federales, el efecto dominó es inmediato en el comercio. La vivienda, la confianza del consumidor, que ya cayó a su nivel más bajo desde julio de 2022. Así que los efectos se van multiplicando a medida que se va analizando más a fondo esta situación, a pesar de que la prensa occidental intente matizárselo como siempre a Washington. Pero aquí viene lo más explosivo, mis amigos, porque este cierre podría no ser temporal. Como les decíamos, Trump puso sobre la mesa despidos permanentes, algo que nunca había sido la norma en este tipo de cosas. La diferencia entre una suspensión y un despido real puede transformar un problema coyuntural en una verdadera crisis profunda y a largo alcance. Jared Bernstein, asesor económico de la Casa Blanca de la época Biden, lo resumió en una frase demoledora para CNN, y cito: "Este atropella a transeúntes inocentes. Según él, no solo se golpea a una economía frágil con un desempleo en aumento, sino que es profundamente injusto para quienes dependen de esos ingresos". Pero, ¿le importa esto a la Casa Blanca? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que quisiéramos decir que le importa, pero la verdad es que no. Por otro lado, hay otra reacción que me imagino que ellos deben estar midiendo con mucha más atención, y es la de los mercados. La última vez que hubo un cierre prolongado, estamos hablando de, nos remitimos nuevamente a 2018-2019, el índice Standard & Poor's 500 perdió un 7% nada más en un mes, mientras la volatilidad se disparaba. Hoy, la diferencia es que la Reserva Federal ya opera con tasas en su nivel más alto en 22 años, es decir, 5.25 y 5.50, y entonces un cierre prolongado podría ser el detonante que frene de golpe la inversión y acerque a Estados Unidos a una recesión técnica. Así que, insistimos, esta situación a medida que se le mete más la lupa se ve más compleja. La cosa además no queda ahí, porque si ustedes pensaban que quedaba ahí, no. La interrupción también retrasa la publicación de datos vitales y por eso los mercados entonces lo resienten, como es el caso del informe mensual de empleo, por ejemplo. Eso significa que la Reserva Federal y los inversionistas están navegando a ciegas en un momento económico delicado. Sin datos, las decisiones se vuelven apuestas en la oscuridad. Ojo, porque recordemos que estos datos siempre son los que van incidiendo de manera positiva o negativa en la economía. Los diferentes analistas, las diferentes calificadoras, todo este mercado se mueve en función a estos datos que se van proporcionando. Y sin estos datos, imagínense, el tumulto es gigantesco y ya lo vamos viendo. Nathan Sheets, economista jefe global de Citigroup, lanzó la alarma. Dijo: interpretar el mercado laboral ya de por sí es complicado. Si encima nos quitan los datos, la incertidumbre entonces se dispara, que es una de las variables que siempre afecta el tema de los mercados, la incertidumbre. Así que el cierre parcial no solo es un problema político, es un terreno económico que amenaza con dejar a Estados Unidos tambaleando. Así la prensa se lo intente matizar. Vimos un paneo por algunas de las cosas, de las consecuencias que por ahora van viendo los analistas a nivel mundial. Ojo, porque esto pica y se extiende. Nosotros solo les hablamos una parte, pero verdaderamente esto va poco a poco, con el pasar de los días, derivando en muchas más consecuencias negativas para la economía estadounidense, pero que además terminan teniendo repercusiones globales, no nos vamos a engañar. Por lo pronto, mis amigos, yo me despido. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.